Buenas tardes. En nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general de este instituto, les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Continuando con el curso Federalismo y Centralismo, contamos hoy con la participación del distinguido maestro José Gamas Torruco. El doctor Gamas Torruco, el maestro Gamas Torruco, es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y es maestro en Derecho comparado por la Facultad Internacional de Estrasburgo y el Instituto de Derecho Comparado de la UNAM. Cuenta con estudios de Derecho Constitucional y Ciencia Política en la Universidad de París y en la actualidad es director del Museo de las Constituciones. Desde el 2002 es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, actualmente con licencia. A partir de 1963 se ha desempeñado como profesor de Derecho Constitucional en la licenciatura y el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha sido profesor visitante regular de las universidades de Toulouse, París Sur en Francia y St. Mary's en San Antonio, Texas, y Duke en Pittsburgh, en Estados Unidos. Entre otros cargos que ha ocupado, ha sido embajador de México en Australia y Nueva Zelanda, secretario técnico del Gabinete de la Presidencia de la República, director general del Banco Nacional de Crédito Rural, asesor externo de la Presidencia de la República en 1993-1994 y de los gobiernos de los estados de Puebla y Morelos, asesor de la Asociación Nacional de Notariado Mexicano y de las comisiones de puntos constitucionales de la Cámara de Diputados y la de Senadores. Entre sus publicaciones destacan los títulos El Federalismo Mexicano, Regímenes Parlamentarios del Gobierno, Gran Bretaña, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, Derecho Constitucional Mexicano y México y la Constitución de Cádiz. Querido maestro, en nombre de la doctora Galeana le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Muy buenas tardes, encantado de estar platicando con ustedes y en un curso sobre federalismo y centralismo creo que el tema que vamos a tratar es importante porque hablar de la Constitución de 1824 es precisamente hablar del origen del federalismo mexicano. La Constitución de 1824, primera Constitución del México independiente, es la que estructuró por vez primera el Estado federal. No quiero irme muy lejos en los antecedentes, se han ya platicado mucho, yo mismo los he platicado aquí con algunos de ustedes. Lo que ocurre en España en el año de 1808, la situación que presenta la invasión napoleónica, la rebeldía del pueblo español, las consecuencias que eso tiene en la colonia, en las colonias en general, pero nos interesa particularmente lo que llamamos Nueva España, aunque también allí tenemos que considerar que no era tampoco solamente Nueva España, estaba Nueva Galicia, pero en fin, vamos a hablar de todo el virreinato en general, donde se produce el mismo fenómeno que se produjo en Bogotá, que se produjo en Buenos Aires, etcétera, y fue la rebelión de los cabildos, de los gobiernos municipales. En México termina trágicamente con la disolución del ayuntamiento, con la aprehensión del Primo de Verdad, la muerte de Primo de Verdad, probablemente asesinado en el castillo de San Juan de Ulúa, en fin, y cómo ese intento de llevar adelante una revolución pacífica, por así decirlo, y lograr cambiar ya las instituciones, ahorita hablamos un poco de eso,
pues termina. Y entonces se forman dos corrientes de pensamiento que persiguen propósitos iguales pero por caminos distintos. Por una parte, quienes aceptan la rebelión de los patriotas españoles que culmina en la reunión del Constituyente de Cádiz, y por otra parte, la revuelta de independencia que todos conocemos muy bien, ideada por Hidalgo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en lo que se refiere a Cádiz, los constituyentes de Cádiz, antes que la reunión del Congreso o de las Cortes, que era el nombre tradicional de los cuerpos legislativos españoles, invitan a diputados mexicanos a participar, y a participar en los mismos términos que los diputados de Castilla, de Extremadura, en fin, no tan iguales porque siempre pretendieron tener un mayor número de representación, pero en fin, sí se invita a todos los diputados, a los representantes de todas las provincias iberoamericanas a participar en lo que finalmente fue la Constitución de Cádiz. Se llama la Constitución de Cádiz, es una constitución monárquica, es una constitución que establece la limitación de la monarquía y es una constitución que tiene una relativa vigencia general, pero sí estuvo vigente en México, como vamos a ver a continuación. Por otra parte, está el movimiento de independencia, que no quiere saber nada ya con España, el movimiento de Hidalgo, que culmina también con una constitución que ya tratamos aquí, que es la de Apatzingán, la constitución de Morelos, que está inspirada en un pensamiento totalmente nacional. Allí sí no se quiere nada ya con España. El mismo Morelos dijo en una carta: hay que quitarle la máscara a la independencia, porque mucho todavía se hablaba de que México sería independiente, pero la corona sería otorgada, se hablaba de monarquía, a un príncipe español, en fin, una especie de condescendencia, de pretensión de negociación con, sobre todo con los españoles residentes en México y con la Iglesia Católica. Pero son dos cosas totalmente distintas en lo que hace a los propósitos. La Constitución de Cádiz, una constitución monárquica, como vamos a ver, y la Constitución de Apatzingán, una constitución republicana. Nos interesa el día de hoy, y no por no darle el lugar que merece la Constitución de Apatzingán, hablar de la Constitución de Cádiz porque tiene mayor influencia en los acontecimientos, y les voy a explicar también por qué, posteriores, que van a dar origen a la Constitución de 1824. ¿Por qué destacamos la Constitución de Cádiz? Independientemente de que participaron, repito, diputados mexicanos que fueron a Cádiz. Tenemos, por cierto, con la UNAM un convenio con la Universidad de Cádiz, y anualmente hay una cátedra Cádiz que es mutua relación con la universidad de allá, con la Universidad de México, y donde exploramos precisamente la participación mexicana en esa Constitución. Pero ¿cuál fue la importancia? No vamos a hablar ya tanto de la Constitución de Cádiz, sino por qué estamos enfatizando quizá esta Constitución. La estamos enfatizando porque en los debates del Constituyente de Cádiz, de las Cortes de Cádiz, diputados mexicanos defendieron una serie de instituciones, pero principalmente la creación
de lo que se llamó ya en la Constitución, porque se aceptó, diputaciones provinciales. Y esas sí, no hay que perderlas de vista. Estas diputaciones provinciales provienen de una memoria que presentó el diputado por Coahuila, don Miguel Ramos Arizpe. Don Miguel Ramos Arizpe presentó en el Constituyente de Cádiz todas las desventajas, en una forma dramática, del centralismo virreinal. ¿Qué era lo que decía Ramos Arizpe? En pocas palabras, tenemos los documentos, los tenemos en el museo, se pueden bajar en la página de internet del museo, en fin. Pero ¿qué era en esencia lo que decía don Miguel Ramos Arizpe? Don Miguel Ramos Arizpe decía, no es posible mantener un gobierno central totalmente alejado de la realidad de las provincias. El gobierno central es un gobierno que no conoce los problemas de las entidades que gobierna. Y ponía el caso nada menos de lo que se llamaba en esa época las provincias internas de Oriente, Coahuila y Texas, totalmente abandonadas. Y decía, ¿cómo es posible que se gobierne desde la Ciudad de México a una provincia que está tan alejada, a provincias que están a una distancia enorme y que presentan realidades que aquí no se conocen? Pero además se trata de aplicar leyes que se hacen aquí para la generalidad de la Nueva España, hablemos del virreinato, sin conocer que allá hay realidades totalmente distintas. Una de las realidades, pues es bien sabida, era la invasión de tribus indígenas bárbaras y que pues tenían que afrontar allí como podían los habitantes de aquellas tierras. Yo hago algunas veces ese viaje en automóvil de aquí a Saltillo y me tardo manejando a una velocidad moderada, pero tampoco lenta, y teniendo en cuenta que ya hay carreteras de ida y vuelta de 2 carriles de ida y 2 carriles de vuelta, más o menos bien conservadas dentro de lo posible, y hago 10 horas. ¿Se imaginan ustedes lo que era eso en 1810? Entonces, y tener que venir, como decía Ramos Arizpe, a resolver los asuntos que atañen a los coahuilenses hasta acá, pues eso explica mucho por qué él peleó por las diputaciones provinciales. ¿Qué eran las diputaciones provinciales? Cuerpos electos, cuerpos de elección que tenían facultades. Él pretendió darles facultades de todo tipo, no se logró, pero la Constitución de Cádiz las reconoció como entidades que podían ocuparse de la administración de determinados ramos en la provincia respectiva. Y se establecieron 6 diputaciones provinciales. Se establecieron en Guadalajara, se establecieron en Zacatecas, obviamente en Saltillo. No hablemos de Texas, porque Texas desafortunadamente fue casi totalmente abandonada y era imposible ya para los coahuilenses ir más arriba cuando tenían una serie de problemas allí en Saltillo y en las ciudades aledañas. Se crean estas diputaciones provinciales en la Constitución de Cádiz y con ello se logra que haya ya un cuerpo por lo menos atendiendo problemas administrativos en las provincias. Dejemos pendientes a las diputaciones provinciales. Se crean 6 en ese momento. En el momento de la Constitución hay 6 diputaciones provinciales para 6 provincias mexicanas.
Por cierto, el nombre de México todavía se balbucea, pero no se empieza a utilizar. Se empieza a utilizar precisamente en la Constitución de Apatzingán, pero eso ya es otra cosa. Esto no lo vamos a tratar en este momento. Si hay alguna pregunta, con todo gusto la contesto, pero en el contexto de lo que vamos a platicar, me interesa mucho destacar la Constitución de Cádiz. ¿Por qué? Porque la Constitución de Cádiz estuvo vigente en México, simple y sencillamente por esa razón. Estuvo vigente de octubre de 1812 a mayo de 1814, época virreinal, pero estuvo vigente. La Constitución de Cádiz era una constitución muy avanzada, como después vamos a ver en muchos aspectos, estuvo vigente en esa época. Cuando regresa Fernando VII a España, desconoce totalmente la Constitución de Cádiz, encarcela a los diputados. Don Miguel Ramos Arizpe recibe el honor de haber sido cautivado y desde luego pues apresado por rebelde. No pretendía otra cosa sino la autonomía dentro del imperio, porque la Constitución de Cádiz reconocía al rey español. Queda pues de nuevo el absolutismo vigente en México hasta la revolución del general Riego en España en 1820, donde se logra de nuevo poner en vigor, y en 1820 se instaura de nuevo la Constitución de Cádiz de 1812. Lo curioso es que la Constitución de Cádiz está vigente en la época de la independencia de México. En 1821 la Constitución de Cádiz estaba vigente. No solamente eso, sino la Constitución de Cádiz es reconocida en el Plan de Iguala. Ya vamos a la independencia de México. La independencia de México se logra por un consenso de todas las fuerzas políticas existentes en esa época. Se diga lo que se diga, sí, las fuerzas conservadoras, el ejército realista, encabezado por Iturbide, la Iglesia Católica, que no quería nada a la Constitución de Cádiz, porque ya la Constitución de Cádiz había derivado en una serie de legislación ya, digamos, reformista. Ya se limitaba el poder enorme que tenía la Iglesia Católica en España, en México, en general en las colonias, y eso a la Iglesia en México simple y sencillamente no le era aceptable. Por supuesto, toda la burguesía criolla, que pues quería conservar sus riquezas y sus privilegios, pero ya veía amenazante la inestabilidad de España. Ya había habido una revuelta, ya había habido la abolición de la monarquía, después la restauración de la monarquía inmediatamente declara abrogada la Constitución de Cádiz, y finalmente la restauración de la Constitución de Cádiz, la convocatoria de las Cortes Ordinarias de Cádiz, que vienen ya con un espíritu liberal enorme, que ya se adivina allí que pueden tomar medidas que afecten a la propiedad, a la riqueza, y entonces lo repudian. Pero también está la firma de los insurgentes, está la firma de Vicente Guerrero y está finalmente la aceptación de los insurgentes del Plan de Iguala. Sí quiero destacar que en el Plan de Iguala esto está muy claro. En el artículo 20 del Plan de Iguala se dice: interín se reúnen las Cortes, digamos el Congreso, todavía se utiliza la nomenclatura española, las Cortes.
se procederá en los delitos con total arreglo a la Constitución española. Plan de Iguala, donde se está proclamando la independencia de México. Y en los tratados de Córdoba, que se firman con el último virrey, con don Juan O'Donojú, que don Juan O'Donojú ya fue designado por el gobierno derivado de las Cortes de Cádiz. Digo, ya es un gobierno con tendencias francamente liberales. Dice la regencia, es decir, lo que se va a instaurar en el ínterin de la independencia, la regencia, inmediatamente después de nombrada, procederá la convocatoria de cortes, o sea, a convocar un Congreso Constituyente, conforme al método que determine la Junta Provincial de Gobierno, lo que es conforme al artículo respectivo del citado plan. Instalada la Junta Provisional, gobernará interinamente conforme a las leyes vigentes, que son las de Cádiz, conforme a todo lo que no se oponga al plan de Iguala, y mientras las Cortes formen la Constitución del Estado. O sea, queda claramente previsto que en el interregno entre el plan de Iguala, la entrada del ejército trigarante y la convocatoria de un Congreso Constituyente que habrá de dar la primera Constitución mexicana, que resultó la de 24, queda vigente la Constitución de Cádiz. Yo creo que es sencillísima la explicación. No se podía quedar este país sin leyes, y las únicas leyes que habían eran las leyes españolas. Bueno, pues vamos a declararlas vigentes hasta el momento en que México, en uso ya de su soberanía, expida las leyes que le corresponden, y primero que nada, la primera Constitución. Y así fue. Ya sabemos cómo se desarrollaron los acontecimientos. Es decir, la entrada del Congreso, del Ejército Trigarante, el dominio que establece de facto Agustín de Iturbide, las ambiciones de Agustín de Iturbide, pero inmediatamente, conforme al plan de Iguala, que era el consenso general, se previó lo que leíamos, la Junta Provisional Gubernativa. Se forma esa Junta Provisional Gubernativa, primer cuerpo que establece el orden ya dentro del México independiente, y en el artículo 5 deja expresamente vigente la Constitución de Cádiz. Entonces, la Constitución de Cádiz pues va a quedar como garantía del orden en los primeros momentos del México independiente. Esta Junta Provisional Gubernativa convoca, como estaba establecido en el plan de Iguala, a un Congreso Constituyente. Es decir, ya México se va a dar su propia Constitución. Pero he aquí que esto choca con las ambiciones personales de Agustín de Iturbide. Cuando las mismas Cortes españolas desconocen el plan de Iguala y los tratados de Córdoba, Iturbide ve la oportunidad y en un golpe militar se proclama emperador. Estando convocado ya y actuando el Congreso Constituyente que iba a dar la primera Constitución a México, la del México independiente. Entonces, se convoca pues a ese Congreso Constituyente. Ese Congreso Constituyente está actuando, pero ese Congreso Constituyente choca con las ambiciones personales de Iturbide. Iturbide se proclama emperador por un golpe militar, y ese primer Congreso Constituyente lo reconoce como emperador de México. Claro, inmediatamente vienen los choques. Iturbide disuelve ese Congreso Constituyente y
reúne una junta de notables que le llama una Junta Nacional Instituyente, que no nos ocupa gran espacio en este momento porque no tuvo una gran importancia histórica. Pero tenemos pues a Iturbide como emperador y a un Congreso Constituyente disuelto. Viene una rebelión militar, encabezada nada menos que por Antonio López de Santana. Y a esa rebelión, inmediatamente Iturbide ordena que se sofoque y se lo encomienda a Juan Antonio Echavarri. Echavarri no acepta tampoco la elevación de Iturbide, se une a esa revolución y junto con Santana expiden el famoso Plan de Casamata, que lo que busca es la convocatoria a un Congreso Constituyente, no a la que disolvió Iturbide, y el establecimiento de la República. El Congreso Constituyente es reunido de nuevo por Iturbide, pero ya no es reconocido por el Plan de Casamata, pero aquí volvemos a donde habíamos dejado las diputaciones provinciales. Las diputaciones provinciales estaban electas y actuando, y ya no eran las 6 iniciales, sino ya se habían ido creando por las Cortes españolas otras más. Y las diputaciones provinciales no reconocen al Congreso Constituyente porque lo consideran como traidor en virtud de haber reconocido a Iturbide. Ciertamente que lo reconocieron porque había bayonetas de por medio, pero de todos modos no reconocen a Iturbide y piden la convocatoria de un nuevo Congreso Constituyente. Finalmente, Iturbide abdica, reúne, repito, al antiguo Congreso Constituyente, y este nuevo Congreso Constituyente, por presión de las provincias, tiene que disolverse y convocar uno nuevo. La rebelión de las provincias es un episodio que mucho ha descuidado la historia de México, pero es evidente, si uno analiza lo que ocurrió en la época, que en todas las provincias se manifestó por parte de las diputaciones provinciales la exigencia de que se convocara a un Congreso Constituyente, pero además de que ese Congreso Constituyente aceptara el sistema federal. O sea, que volvemos a las mismas argumentaciones que en su época argumentó don Miguel Ramos Arizpe. Y don Miguel Ramos Arizpe va a tener un papel muy importante en el nuevo Congreso Constituyente. No fue sencillo el aceptar esto, porque desde luego había mucha oposición para mantener el Estado central que había durante 3 siglos predominado, o era el único, en el virreinato. La nueva idea, la nueva institución que proponen las provincias es el Estado de tipo federal. Y de nuevo la argumentación, es decir, un gobierno central no atiende los intereses de tipo local. Un gobierno central está siempre cuidando los grandes intereses nacionales, pero descuidando los intereses locales. Y la rebelión de las provincias es enorme. La rebelión de las provincias lleva inclusive a la separación. Jalisco, Zacatecas, Oaxaca y Yucatán, esos 4 después estados, esas 4 diputaciones provinciales,
amenazan con separarse de México y amenazan en una forma real en ser estados, y desde entonces dicen libres y soberanos. Ese es el origen de que hoy día todos los estados de la Federación Mexicana, por tradición, se dicen estados libres y soberanos. Nosotros sabemos que el único soberano es el pueblo, y nosotros sabemos que en todo caso la soberanía el pueblo la ejerce a través de un Congreso Constituyente y se expide una Constitución aplicable a toda la República. Pero esos estados en ese momento, esas provincias, esas diputaciones provinciales, se declaran estados libres y soberanos. Y destaco esos 4, pero fueron todos casi que reclamaron, todas las provincias, todas las diputaciones provinciales, la instauración del Estado federal. El Congreso de 1823 se declara en disolución y expide un documento que se llama el voto de Congreso, donde acepta que las provincias se declaran en favor del Estado federal, y el Congreso considera que esa es la voluntad de la nación y se disuelve. Y convoca al Congreso de 1823, 1824, por eso digo es el segundo. El primero fue rechazado por las diputaciones provinciales por haber cometido el pecado de haber declarado emperador a Iturbide, y el nuevo Congreso Constituyente se reúne, por cierto, en la iglesia de San Pedro y San Pablo, donde tenemos el día de hoy nuestro Museo de las Constituciones. La Universidad Nacional Autónoma de México reconoce este hecho, y el Museo de las Constituciones, que me toca el honor de dirigir y que invito a ustedes a visitar o a verlo en la página web, se reúne precisamente en esa iglesia de San Pedro y San Pablo, que ya estaba dedicada a propósitos civiles. Esa es otra historia. Pero en fin, allí se reúne el Congreso Constituyente. Y el Congreso Constituyente va a elaborar la Constitución de 1824, que es la primera Constitución del México independiente y también la primera Constitución federal mexicana. Dentro del Congreso Constituyente, naturalmente, se manifiestan las dos tendencias. Se manifiesta la tendencia federalista y se manifiesta la tendencia centralista, la tendencia que busca el restablecimiento de un Estado federal. Quiero referirme aquí a algo que es muy interesante porque realmente vale la pena hablar de un mexicano memorable, aun cuando su ideología no coincidió con la mayoría y fue un defensor del centralismo. Como estrella del federalismo, naturalmente estaba presente don Miguel Ramos Arizpe. Y como el más destacado centralista estaba nada menos que Fray Servando Teresa de Mier, un mexicano con una trayectoria en función de su patriotismo y de su amor por México indiscutible. Lo tenemos un tanto olvidado, quizás por estos antecedentes, que él se opuso violentamente al Estado federal, y no dejo de leer cuáles fueron sus razones, porque creo que lo merece un mexicano de esa categoría, aunque no estemos de acuerdo con sus ideas finalmente. Él se pronuncia en contra del proyecto de Constitución, se pronuncia en contra de todo lo
lo que se está inscribiendo en la Constitución respecto a la estructura del Estado federal. Dice, y de allí deriva mucho la idea de que la Constitución de 1824 es una copia de la Constitución de los Estados Unidos de América. No hay tal, y lo vamos a ver en unos momentos. Pero sí les quiero leer la argumentación de Fray Servando. Dice, la prosperidad de esta república vecina, habla de Estados Unidos de América, ha sido y está siendo el disparador de nuestras Américas, porque no se ha ponderado bastante la inmensa distancia que media entre ellos y nosotros. Ellos eran ya estados separados e independientes unos de otros, lo que es cierto, y se federaron para unirse contra la opresión de la Inglaterra. Federarnos nosotros estando unidos es dividirnos y atraernos los males que ellos procuraron remediar con esa federación. Ellos habían vivido bajo una constitución que con solo suprimir el nombre del rey es la de una república. Nosotros, encorvados 300 años bajo el yugo de un monarca absoluto, apenas acertamos a dar un paso sin tropiezo en el estudio desconocido de la libertad. Somos como niños a quienes poco se han quitado las fajas, o como esclavos que acabamos de largar cadenas invertebradas. Aquel era un pueblo nuevo, homogéneo, industrioso, laborioso, ilustrado y lleno de virtudes sociales, como educado por una nación libre. Nosotros somos un pueblo viejo, heterogéneo, sin industria, enemigos del trabajo y queriendo vivir de empleos como los españoles, tan ignorante en la masa general como nuestros padres y carcomido por los vicios anexos de la esclavitud de 3 centurias. Aquel es un pueblo pesado, sesudo, tenaz, nosotros una nación de veletas, si se me permite esta expresión. Lo que no tiene en cuenta Fray Servando es precisamente la argumentación de Ramos Arizpe, la realidad de Ramos Arizpe, de que no es posible o no era posible sostener un gobierno con las enormes distancias que había en la época, centralizando todas las facultades y expidiendo una serie de leyes que muchas veces no se cumplían. Acuérdense ustedes aquella costumbre de la ley se acata, pero no se cumple, que dejó desafortunadamente pues una huella negativa en México. Y él mismo reconoce lo que está ocurriendo y dice, 4 son las provincias disidentes. Se refiere a las que estaban ya en plan de independencia: Jalisco, Zacatecas, Oaxaca y Yucatán. 4 son las provincias disidentes. Y fíjense lo que dice Fray Servando. Y si quieren separarse, que se separen. Poco mal y chico pleito. También los padres abandonan a hijos obstinados hasta que desengañados vuelven representando el papel del hijo pródigo. O sea que se vayan, pero al fin y al cabo algún día volverán. Quise remarcar esto porque se habla mucho de centralismo y como que hemos olvidado esta participación que tuvo en el Congreso Constituyente Fray Servando. Y si nosotros leemos la biografía de Fray Servando, es un gran mexicano, es un hombre que tuvo un amor a México y una devoción y una dedicación a la patria como muy pocos. Pero en fin, puede haber equivocados políticos, pero esto es su razonamiento y ahí queda. El hecho es que este Congreso Constituyente cede a esas peticiones de las provincias, se reúnen los diputados al Congreso Constituyente, negocian entre ellos,
el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional ha recopilado ya hace tiempo, y le quiero hacer como siempre un reconocimiento a mi querido amigo Pepe Barragán, que fue y buscó por toda la República las actas porque andaban perdidas por todas partes. Hago también un reconocimiento al maestro Antonio Martínez Báez, que me examinó de Derecho Constitucional, por cierto. No llevé la cátedra con él, pero me tocó el examen con él, y después tuve una gran amistad con él, ya profesionalmente hablando, pero ellos hicieron un enorme esfuerzo. El maestro Martínez Báez tenía por allí guardaditas las actas que faltaban, y finalmente se pudo recuperar todo el Congreso Constituyente y todo el federalismo, el origen del federalismo mexicano. Son 10 tomos acompañados de 3 ensayos en el ínterin escritos por José Barragán Barragán, actualmente investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas. En fin, pero vamos a ver un poquito qué fue el resultado, y el resultado fue nada menos que la Constitución de 1824. Creo que es importante el establecer los antecedentes como cualquier otra constitución, pero vamos a ver qué contiene. Se dice que la Constitución de 1824 es una copia de la Constitución norteamericana. Cuando ustedes lean una Constitución, creo que la disciplina que tenemos todos es ver el índice, es decir, cuáles son los capítulos, para ver cómo está estructurada una Constitución, no que nos vayamos a quedar con el índice, sino vamos a ver cuál es la estructura de la Constitución, cómo se concibe la Constitución. La Constitución de 1824 sigue no la estructura de la Constitución de los Estados Unidos de América, sigue la estructura de la Constitución de Cádiz. Fíjense ustedes, título primero: de la nación española y de los españoles, de la nación mexicana, su territorio y religión. No nos asustemos. En toda esa época la religión católica era la religión de Estado y era la religión obligatoria. Y no tenemos por qué alarmarnos ni por qué criticarlo, era la época, así se pensaba en la época. Si podemos irlo ya, la segunda. Título segundo: del territorio de las Españas, su religión, gobierno y de los ciudadanos españoles, de la forma de gobierno de la nación, sus partes integrantes y división de su poder supremo. Ya que ya se habla del poder supremo, pero hay la correspondencia del territorio y hay la correspondencia de la forma de gobierno. Título tercero: de las Cortes. Las Cortes en toda la tradición medieval española eran la representación de la nobleza. El rey, y eso es muy interesante, el rey no estaba limitado, el absolutismo ya nos tocó a nosotros, ya el absolutismo vino con la Casa de Austria, pero los fueros españoles se asemejan a la Carta Magna inglesa. Claro, el poder estaba limitado en beneficio de los nobles, el pueblo, como en Inglaterra, pero ya había una limitación, y esas reuniones llevaban el nombre de las Cortes. Esa fue la designación oficial de las asambleas representativas en toda España. De México, del poder legislativo. Del rey, pues del supremo poder ejecutivo, ya estamos en una república. De los tribunales y la administración de justicia en lo civil, en lo y en lo criminal, del Poder Judicial de la Federación. Vean ustedes cómo se tomó el modelo de Cádiz y no el modelo de la Constitución de los Estados Unidos.
adelante, del gobierno interior de las provincias y de los pueblos de los estados de la República. Acá se habla del gobierno interior de las provincias. Muy bien, pero ya estamos dentro de un estado federal, de los estados de la federación. De las contribuciones, aquí no hay nada. ¿Por qué? Por el poder que tenían los estados, ya toda la parte fiscal se dejó para un arreglo posterior con los estados. Por eso no aparece aquí lo que sí aparece en la Constitución de Cádiz, que era un estado centralista donde las Cortes pudieron decir, no, pues todos se pagan estos y estos y estos y estos impuestos. Aquí había que determinar cuáles impuestos son los de la Federación y cuáles son los de los estados. Les doy la noticia, hay una ley de coordinación fiscal porque nunca se han puesto de acuerdo la Federación y los estados hasta el día de hoy. Bueno, de la Fuerza Militar Nacional no hay nada. ¿Por qué? Porque era otro tema delicado, lo que después fueron las guardias nacionales en los estados. O sea, que no se metían para nada en ese momento con el poder militar, porque cada estado tenía su propia guarnición y además, pues desafortunadamente se demostró que muchas veces eso se utilizó para dar golpes militares y para adquirir el poder central. De la instrucción pública también se dejaba a los estados y eso pues era también una reclamación que tenía la Iglesia Católica, todo lo que era, y hay que reconocer que gracias a eso se preservaron la raza indígena, se preservó también la educación pública y la asistencia, es decir, escuelas, hospitales, todo eso era de la Iglesia. Lo que pasa es que el poder de la Iglesia era enorme y como sucede con cualquier acumulación de poder, conduce irremediablemente al abuso del poder y al choque finalmente con el poder del Estado. Pero el poder de la Iglesia en ese momento era enorme y además estaba reconocida en todas las constituciones, en la de Cádiz, en la de Apatzingán y en la de 24 como la religión del Estado. Y repito, no hay que asustarse, era la época. La primera manifestación fuerte de reforma se da hasta don Valentín Gómez Farías en 1835 y la reacción conservadora que viene con la Constitución de 36 que deroga abroga la de 24. De la observancia de la Constitución y del modo de hacer variaciones en ella, de la observancia, interpretación, reforma de la Constitución y del acta constitutiva. O sea que, como ven ustedes, la influencia de la Constitución de Cádiz pues está clarísima, no hay otra forma más que compararla. Lo que pasa es que pues se ha ido mucho sobre la Constitución de los Estados Unidos, que no deja de tener una influencia determinante, como vamos a ver. Eso es. Ahora vamos a ver qué es lo que tiene la Constitución de 24 de la Constitución de los Estados Unidos de América. Quiero antes que nada decirles lo siguiente. No puede ser una copia textual y hay mucho que se ha dicho al respecto porque nada más calculen ustedes, la mayor parte de los congresistas constituyentes conocían el latín, muchos de ellos pertenecían al Estado eclesiástico, el mismo don Miguel Ramos Arizpe, no se diga don Fray Servando Teresa de Mier y muchísimos. Todos ellos conocían el latín y todos ellos conocían el francés.
pero el inglés era prácticamente desconocido en México. Era una lengua de bárbaros. El inglés lo empezaban a hablar allá los apaches en el norte, eso era una cosa distinta. El federalismo se conoce básicamente a través de ensayos, incluso en los Estados Unidos de América. Si ustedes toman la Constitución de los Estados Unidos de América y la leen aún cuidadosamente, es una Constitución difícil. El Estado federal es una cosa difícil, vamos a verlo. Pero la Constitución de los Estados Unidos de América se conoció universalmente a través de una serie de ensayos que la explicaron, que el oso de Madison, Hamilton y Jay, se llama el Federalista, The Federalist. Así es como se conoció la Constitución de los Estados Unidos para explicar toda la compleja estructura. En México se conoció por el constituyente a través de un ensayo formidable que se llama el Pacto Federal de la Náhuac, de un jalisciense, Prisciliano Sánchez. Él sí conocía el inglés, él sí conocía el federalista y él tradujo eso. Es un descubrimiento que hizo don Jesús Reyes Heroles en su obra ya inmortal, El federalismo mexicano, el liberalismo mexicano en 3 tomos. Él habla de cómo don Prisciliano conoció la Constitución de los Estados Unidos y le explicó. Por eso esta estructura no viene directamente de la Constitución de los Estados Unidos. Aquí la estructura es totalmente distinta. No se utiliza la estructura de la Constitución, sino la de Cádiz. Pero sí comparamos el poder legislativo en 2 cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados, diputados electos en los estados, ya de acuerdo con la población, cada estado por lo menos un diputado, tienen derecho de voto los ciudadanos para integrar la legislatura, en fin, y la Cámara de Senadores, 2 por cada estado, escogidos por cada legislatura, cada 6 años, cada 4 años, en fin. Es decir, aquí sí la estructura, tanto de la estructura del legislativo, es casi idéntica a la de la Constitución de los Estados Unidos. El Poder Ejecutivo, presidente y vicepresidente. En la Constitución de los Estados Unidos, electos en colegios estatales integrados de acuerdo con el número de diputados y senadores acreditados por el Estado al Congreso. Quizás esto les ayude cuando, y está próxima, una elección de presidente de Estados Unidos, ver ese sistema tan curioso que llama la atención, que dicen, pues en el estado fulano de tal todavía no se decide, etcétera, etcétera, por los colegios electorales. Se sigue practicando este sistema. ¿Qué es lo que establece la Constitución de 1824? El presidente y el vicepresidente electos por la legislatura de cada estado, no por colegios estatales, no por la legislatura del estado. Fíjense la fuerza que tenían los estados. Eso otra vez conduce a que el federalismo pues fue una realidad y que no había de otra más que reconocerlo. Recuenta y califica la Cámara de Diputados. Aquí hay una cosa que no está contemplada aquí, pero la comento, fatal. Porque se decía que el resultado de las elecciones, el que obtuviera mayor número de votos era el presidente y el segundo, el vicepresidente. Consecuencia, el vicepresidente siempre fue el rival más enconado del presidente. Ejemplos, Nicolás Bravo contra Guadalupe Victoria. Después, Bustamante contra Guerrero. Y ahí nos vamos. Entonces, el vicepresidente tranquilamente encabezando una revuelta militar contra el presidente para adquirir el cargo.
Eso fue fatal. La Suprema Corte de Justicia, los jueces son nombrados por el presidente con aprobación del Senado. Constitución de 24, los jueces son electos por las legislaturas de los estados. Otra vez la fuerza de los estados. Y vaya que los estados eran fuertes en los Estados Unidos de América, ¿eh? Vaya que fueron fuertes. Pero fíjense ustedes cómo hay una fuerza del federalismo tremenda que va incluso más allá de donde fue la Constitución de los Estados Unidos de América. Tribunales de circuito y juzgados de distrito, sí, eso sí es la misma nomenclatura que se conserva en nuestra Constitución vigente, tercera Constitución Federal, hasta el día de hoy. Pero, pues las facultades siempre fueron distintas. Entonces, y esto tampoco debe de asustar, es decir, tampoco es una copia tremenda porque pues es una primera instancia, una segunda instancia y la casación, como le llaman los franceses, o la revisión, eso es perfectamente normal en cualquier organización judicial de cualquier país. Poder judicial y, bueno, miren ustedes, ¿qué es en realidad el sistema federal? En realidad, la soberanía radica en el pueblo y eso se da en 24 a través del Congreso Constituyente. El pueblo elige un Congreso Constituyente, es decir, es la elección de una asamblea que no tiene otro propósito más que expedir una constitución. Ahí no tenemos duda de lo que, no tenemos regla, puede crear un Estado central, puede crear un Estado federal, pero esto es una regla ya reconocida universalmente. Se habla el día de hoy de que es una nueva constitución, de la constitución del Distrito Federal, y se habla de la Asamblea Constituyente del Distrito Federal. ¿Por qué? Porque ya está claro que no puede haber constitución si no hay un poder constituyente, una asamblea electa especialmente para crear la constitución. No cualquier asamblea, no el Congreso actual, un Congreso especial. Y se crea por la Constitución, por una parte, lo nacional y por otra parte, las reglas de los estados. No se crea solamente un solo gobierno, sino se permite la creación en cada una de las provincias, llamémosle provincias, de congresos constituyentes estatales que van a crear constituciones para cada uno de los estados. Entonces el orden queda así, un orden federal, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. En los estados, en cada uno de los estados, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Vamos a hablar un poco el día de hoy, ¿qué es lo que existe? El Congreso de la Unión, el Presidente de la República, todos vemos a las figuras, y el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, los tribunales de circuito, los juzgados de distrito. Pero si nos vamos a cualquiera de los estados de la Federación, nos vamos a encontrar el Poder Legislativo, la legislatura local, a veces se llama legislatura, a veces se llama Congreso, no importa, pero es la asamblea electa para legislar, el Poder Ejecutivo, el gobernador y el Poder Judicial, que generalmente encabeza lo que se denomina Tribunal Superior de Justicia en cada uno de los estados. Hay estados que usan una nomenclatura distinta, tienen todo el derecho de hacerlo, mientras no violen reglas de la Constitución Federal. La Constitución Federal, por ejemplo, establece prohibiciones a los estados no pueden celebrar tratados con el extranjero, los estados tienen que tener la forma republicana de gobierno, etcétera. Esas reglas las tienen que respetar los estados, pero de ahí en fuera, cada uno de los estados puede organizarse en la forma que
lo juzgue conveniente. ¿Cómo funciona esto? El Poder Legislativo Federal tiene una lista de materias en las que puede legislar. Si está claro ese tipo de materias, el Poder Ejecutivo las aplica y el Poder Judicial resuelve los conflictos. Y lo que no está expresamente establecido para la Federación, para los funcionarios federales, se entiende reservada a los estados. Si ustedes buscan, por ejemplo, la legislación civil en las facultades del Congreso de la Unión, no se encuentra. Entonces, por ello, si ustedes van a un estado y entran a una librería, piden el Código Civil, les van a decir cuál quiere, el federal o el del estado, porque el federal va a determinadas materias, pero toda la regulación de familia, de herencias y legados, de contratos, de obligaciones, pertenece a los estados. En cambio, tenemos un solo Código de Comercio. En el artículo 73 está muy claro que le toca a la Federación legislar en materia de comercio. Si se quiere aceptar una nueva realidad, se puede reformar la Constitución. ¿Cómo se puede reformar la Constitución? Se puede reformar la Constitución en la conjunción de el legislativo federal con los legislativos locales. 2/3 partes de los individuos del Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas de los estados. ¿Por qué? Porque si nada más fuera la Federación la que reformara la Constitución, pues venga para acá todo. Si fueran los estados los que pudieran nada más reformar la Constitución, pues entonces ya tendríamos una disolución como la que se vislumbraba allá en 1823. Entonces, balanceamos. La Constitución se reforma por el Congreso de la Unión y por las legislaturas de los estados. Y la idea, también destaco allí, de que la Constitución no puede perder su fuerza y vigor, excepto si por alguna rebelión se interrumpe su observancia. En otras palabras, la reforma de la Constitución debe de ser el único camino de un Estado de Derecho. Si no nos gusta el régimen actual, muy bien, pues reformemos la Constitución, y de hecho se está reformando la Constitución, que es otro tema que ojalá pudiéramos un día platicar y discutir, porque no es tanto como dicen. Dicen que la Constitución es un desastre, que está… Sí, pero vamos a ver qué reformas, digo, con puras reformas estamos viviendo una democracia con todos sus defectos, pero eso se ha logrado el día de hoy, la participación de los partidos políticos, la pluralidad política a base de reformas constitucionales, porque la Constitución de 17 en principio no estaba así. En derechos humanos y en protección de derechos humanos, la cantidad de derechos ha crecido enormemente, y la protección de los derechos. Todo eso no estaba en el texto original de la Constitución. Sí tenía sus derechos, obviamente, pero se han ampliado. En fin, entonces, este es el cuadro del Estado federal. Y esto explica por qué allá en 1823 las provincias querían participar en esa forma. Ya analizar lo que ocurrió posteriormente en la historia de México, pues ya nos llevaría otra plática, otras pláticas, pero esencialmente esta es la formación del Estado federal
el Estado federal se forma en 1824, Constitución sobre la que estamos platicando el día de hoy. Es sustituido por el Estado central en 1836, en 1843 y nuevamente se pone en vigor con el Acta de Reformas de 1847. Yo el Acta de Reformas de 1847 en el museo me permito darle el valor de una constitución porque aparte de que vuelve, después de que fue abrogada por el centralismo, la Constitución de 1824, el Acta de Reformas de 1847 establece dos cosas que son fundamentales: el sufragio universal y el juicio de amparo. Y ya con eso, olvídense, eso explica por una parte el sufragio universal, ya la tendencia a un Estado participativo, y el juicio de amparo, no digamos, mire, si el juicio de amparo, este país todavía estaría en la barbarie, que a ratos. Entonces, esta es pues la estructura. En 1857, nuevamente la Constitución Federal, que supera toda la época de Santana, y finalmente la de 1917, que es pues básicamente la Constitución que tenemos el día de hoy, Constitución Federal. Pues esa es la evolución del federalismo desde 1824. Creo que es importante considerar, como lo hemos hecho, sus orígenes, analizar la Constitución y desde luego pues hacer esta proyección, porque la Constitución de 1824 en mucho explica las instituciones vigentes actuales. Muchísimas gracias.